Bueno, yo les quiero compartir una historia de algo que me sucedió en una empresa. Es la historia de Alejandra. Es un nombre ficticio, por supuesto, pero la historia es real. Alejandra era una colaboradora de alto desempeño, una persona que tenía las mejores métricas, que tenía proyectos adicionales a sus métricas, tenía proyectos de calidad. Y Alejandra era un punto de referencia en su equipo. Las personas la buscaban para pedirle consejo cuando la supervisora no estaba. Era esa persona que el resto del equipo confiaba y le pedía consejo. Además del récord que tenía Alejandra en la empresa, era una persona también excelente. Y yo sabía que era el sustento de su hogar. Era una muchacha joven y con muy buena reputación en general. Resulta que un día llega la supervisora de Alejandra y me dice que van a hacer un recorte de personal, que necesitan reestructurar una posición y que la persona escogida para esa reestructuración era Alejandra. De un equipo de 7, 8 personas. Y yo tratando de entender cómo se había tomado la decisión de que justo era Alejandra la persona que iba a salir. Entonces empecé a hacer las preguntas que en recursos humanos hacemos, cómo habían llegado a esa conclusión, si había habido, entendía que era por tema de reestructuración, pero también pues habían otras personas en el equipo que tal vez tenían métricas más bajas, que tal vez habían recibido amonestaciones. Entonces yo tratando de entender por qué o cómo se había llegado a la conclusión de que era Alejandra la persona que tenía que salir. Realmente de parte de la supervisora no recibí una respuesta que yo dijera, ah sí, esto tiene sentido. Como que me enredó la cosa. Entonces busqué como a los líderes senior de ese departamento, como para confirmar la decisión, entender el tema de la reestructuración un poco mejor. Y me doy cuenta que los líderes también apoyan esta decisión, que están enterados y que piensan que sí, que Alejandra es la persona que debe salir. Yo estaba incómoda con el tema. Realmente no entendía y igual como parte de las cosas que se hacen, contacté a Recursos Humanos de Corporativo en Estados Unidos y le expongo el caso. Yo veo, es que me acaban de decir de una reestructuración, pero bueno, es de una persona y justo la persona que tiene buenas métricas, que está manejando estos proyectos, ¿verdad? Como que llevé toda la información, consolidé toda la información y me acuerdo que esta señora me dijo, Natalia, muchas gracias por tomarse el tiempo, por documentar todo, por buscar toda la información, pero Alejandra la vamos a sacar y la vamos a sacar el viernes y necesito que tenga los documentos listos. Proceda, no piense, proceda. Y yo no sé a cuántos de los que están aquí, que somos de recursos humanos, nos ha pasado algo similar, cuando uno tal vez no está totalmente de acuerdo con la decisión o no la comprende, pero igual nos toca representar a la empresa y hacer lo que hay que hacer. Entonces, llegó el viernes. Llegó el viernes, yo fui a ese despido, en particular decidí asistir, digamos, que no fuera nadie de mi equipo, sino ir yo, y estar con la supervisora y con Alejandra. Bueno, algo importante que sí logré en esa reunión con esa persona que les digo es, yo le dije, bueno, podríamos hacer que ella haga el preaviso y no solo pagarle el preaviso, porque si ella puede hacer el preaviso, logramos tal vez de que pueda aplicar a otras posiciones dentro de la empresa y que es más fácil entrevistarse, reunirse con los líderes. En cambio, si ya se va, pues tal vez es un poco más difícil. Y yo sabiendo que era una persona que tal vez otros departamentos podían estar interesados en contratarla. Entonces, lo que pude negociar en esa reunión es, dejen que
Alejandra haga el preaviso, de por sí no ha cometido ninguna falta, no ha hecho nada que amerite que se vaya ya, y con ese preaviso le damos la oportunidad por lo menos de aplicar a otros puestos. No le estamos garantizando el puesto, pero por lo menos de que aplique. Bueno, entonces ahora sí, llega el viernes, voy con la supervisora y la supervisora empieza la reunión. La conversación es que hay una reestructuración en el departamento y usted va a salir de la empresa. Y Alejandra preguntó lo que cualquiera de nosotros hubiera preguntado: ¿por qué yo? Si yo estoy haciendo estos proyectos, si yo tengo las mejores métricas, si, o sea, ¿verdad? Entiendo que es una reestructuración, pero aún así, ¿por qué yo? La supervisora otra vez empezó a enredar las cosas, en realidad momentos incómodos, que es donde nos toca a nosotros intervenir y decir: Alejandra, vea, la decisión está tomada, pero le estamos dando el chance de hacer el preaviso. Me parece que su perfil tiene experiencia en otras áreas donde usted podría aplicar a otras posiciones que tiene la empresa abiertas y estamos dando ese chance. Le dije: por favor, revise las posiciones que hay y si hay algo que le interesa, me avisa. Váyase hoy para su casa, piénselo, procese todo lo que le hemos dicho y cuando esté lista, si hay alguna posición dentro de la empresa, me dice. Entonces, así sucedió. Como a los, no sé, al siguiente día o como a los 2 días, ella me contacta y me dice: en efecto, hay un par de posiciones que me llaman la atención, y hay una en particular que es de Project Manager. Ella ya había manejado ciertos proyectos y creo que estaba en medio de sacar la certificación de Project Manager. Entonces, sí había, digamos, compatibilidad con el tema del perfil. Contacto a ese líder de ese departamento y le digo: hey, esta persona está interesada, aplicó, pero quiero que converse con ella, ya está haciendo preaviso, bueno, lo que ustedes ya saben. Y entonces me dice: ¿qué? ¿Pero cómo que la...? Y yo: exacto, no sé, pero, pero está disponible y si la quiere entrevistar y tiene un perfil para lo que usted está buscando, ella está disponible. Bueno, resulta que, adivinen qué, sí la contrataron en ese otro puesto. Entonces le anulamos el despido, le hicimos la carta oferta, ganando más porque era una posición de más responsabilidad. Ella estaba en un rol como más de servicio al cliente y ya ese era un rol más de proyectos. Entonces, bueno, eso cerró ahí, ¿verdad? El asunto. Y yo luego uno se queda con ese sinsabor. A veces se toman decisiones y uno se queda: ok, se logró que ella se quedara en la empresa, pero pucha, ¿qué pasa, verdad? A veces ¿por qué a veces se toman este tipo de decisiones? ¿Por qué? Entonces yo me quedé reflexionando un poco del tema y llegué a la conclusión, y es lo que les quiero contar hoy: ¿qué fue lo que a mí me llevó a abogar por esta persona, por Alejandra? Y le puse el nombre de compasión. Yo sé que a veces hablamos de empatía y creo que también, ahorita lo vamos a ver, pero la compasión en el liderazgo es muy importante. Yo me ponía a pensar que un día usted llega a su trabajo y le dan esta noticia y usted no tiene ni idea, ni se lo espera, ni tiene ni idea. Entonces, yo quiero que escaneen ese código y me digan qué piensan ustedes. No es necesario buscarlo en la inteligencia artificial, sino en palabras de ustedes, en 2, 3 palabras, una frase. ¿Qué piensan ustedes que es la compasión? Porque yo creo que la palabra es compasión, pero también quiero saber ustedes qué es lo que piensan que es la compasión y conversar un poco más al respecto. ¿Listo?
Buenas ¿Qué tardes. dice el público? Sí, muchísimas gracias por sus aportes. De hecho, dice empatía, consideración, empatía por el otro, ponerse en los zapatos del otro. Permítame que me pide que lo vuelva a cargar. Ponerse en los zapatos del otro, comunicar sinceramente lo que pasa, ayudar a alguien que realmente se lo merece. Comunicar y tener, permítame, la herramienta me dice que vuelva a cargar, qué pena. Ok, de 21 respuestas, la mayoría cabe sobre temas de empatía. Ponerse en los zapatos del otro y comunicar claramente la situación. Muchísimas gracias. Sí, en efecto, y eso fue lo que estuve como investigando un poco para contarles de esto. La compasión es la empatía, sí, pero la acción también. Entonces, a veces la empatía es solo el sentir, y eso es importante dentro de la compasión, pero nos falta la acción, y es hacer algo. Entonces, no es solo sentirlo y ponerme en los zapatos del otro, sino hacer algo para aliviar, para ayudar, para ya sea una necesidad, aquí dice sufrimiento, es un poco fuerte la palabra, pero bueno, definitivamente sí hay sufrimiento en un despido, y más si es injusto, ¿verdad? Lo que no es compasión, porque también a veces podemos caer en querer ayudar a todo el mundo sin una guía. Realmente lo que no es compasión es ser ingenuo, fácilmente manipulable. Eso no es compasión. No es bajar los estándares para que una persona que no está dando el rendimiento llegue. Eso no es compasión, ni es evitar conversaciones difíciles. Lo que sí es compasión es equilibrar el negocio y las personas. Es ser firme en principios, pero flexible en los métodos. Eso es compasión. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y también está la parte etimológica, que es que la palabra se divide en com y pasio, que es padecer juntos. Entonces, volviendo al ejemplo de esta persona y de lo que quiero compartir con ustedes, son los 4 pasos de la compasión. Tenemos que ser más conscientes a la hora de aplicar la compasión, porque realmente en el día a día todo pasa muy rápido y estamos tomando decisiones, y en recursos humanos tomamos decisiones de gente a cada rato. Es con esta persona hay que hacer esto, con este vamos a hacer esto otro, ¿verdad? Entonces nos toca ese rush de tomar decisiones con respecto a las personas, pero a veces tenemos que pausar y pensar en estos 4 pasos. Lo primero es el interés. Tiene que haber un interés genuino por la persona. En este caso, por Alejandra. Si como líderes no tenemos interés en la gente, estamos mal, estamos en el lugar equivocado. O sea, como líderes tenemos que tener esa fibra de sensibilidad con respecto a las personas. Y creo que durante la conferencia han habido se ha reforzado mucho este mensaje, un interés genuino. Eso es lo primero. El paso 1 es que realmente yo tenga interés, que tenga esa fibra. El paso 2 es tener la apertura y hacer preguntas. A veces, bueno, y en este ejemplo, puede ser que yo tuviera las métricas mal, puede ser que yo tampoco trabajaba directamente en ese departamento. Entonces, tenemos también que hacer preguntas y asegurarnos, en este caso, era importante las métricas, pero dependiendo de la situación, hacer las preguntas para entender el contexto de la persona y el contexto de la situación. Entonces, ese es el paso 2. El paso 3 es tomar esa información, analizarla y reflexionar sobre ella y ver qué opciones tengo. Entonces, en el caso de Alejandra, en realidad la opción que yo quería era ver si se le podía reubicar en otro lado, incluso antes de darle la carta de despido. Pero bueno, eso no fue posible. Entonces, la siguiente opción que teníamos era darle el preaviso, dejarla que ella hiciera el preaviso y darle la oportunidad de aplicar. Y el cuarto paso ya es la acción. En el caso de esta historia, me tocó tomar la acción de darle el comunicado de que estaba despedida.
pero también comunicarle la opción de hacer el preaviso. Y en esta parte de la comunicación es demasiado importante el tono, las palabras. Hay que prepararse para este tipo de conversaciones y a veces también en el tema de despidos, amonestaciones, nos toca hacerlo con frecuencia, yo entiendo, y a veces lo hacemos mecánicamente. Entonces es importante prepararnos porque independientemente de si Alejandra había cometido una falta o no, porque muchas veces si hay personas que salen porque cometieron una falta muy grave, entonces no es que voy a ser menos compasivo, la decisión va a ser que la persona tenga que salir, pero la acción que yo tome y cómo lo haga y cómo lo diga y qué palabras escoja es importante. Entonces, quiero rápidamente, yo sé que ya es tarde, pero en el siguiente slide tenemos este código QR. Aquí tenemos en este código unos casos. Ustedes pueden escoger el caso que ustedes quieran. Son escenarios del día a día que vemos de situaciones con las personas, son casos cortitos. Y quiero darles un chancecito para que piensen cómo resolverían el caso y que lo compartan. Ahí tienen unas hojitas, pero no tiene que ser tan estructurado. Pueden un par de personas compartir qué harían en esa situación usando, importante, los 4 pasos que les acabo de compartir. Entonces, les voy a dar un chance, por acá un recordatorio, reconociendo que detrás de cada persona hay un mundo lleno de inseguridades, miedos y sueños, alegrías, y ser más consciente, reflexionando del impacto que tiene cada decisión en las personas. Me avisan cuando alguien que quiera compartir el primer caso, cuando estén listos. Les voy a dar un chancecito. Si a alguien no le sirve el código, tenemos algunas hojitas impresas también. Jenny, por allá tenemos a alguien que quiere compartir. Excelente. Si alguien ocupa el caso escrito para llevárselo, con mucho gusto. Adelante. Gracias. El caso que escogí es el caso de Mario, que hablaba que es un compañero como que es como muy proactivo, pero a la vez su proactividad lo hace saltarse algunos procesos en la organización. Entonces, en la parte de interés, se nota que Mario es un colaborador clave para la organización, eso es algo importante, pero también me llama la atención que no hay un seguimiento de procesos y de comunicación, hay una falta de comunicación que genera confusión en los diferentes proyectos que él trabaja. Como contexto, como alrededor de Mario, ¿verdad? No él como persona, lo que podría pensar es de que hay una percepción de desorden, hay un descontento en el equipo, puede generar un sentido inclusive de competencia tóxica. Si Mario no está siguiendo procesos, ¿por qué yo tengo que seguirlos? Pero en el contexto de Mario, poniéndose en los pies de él y que él no lo está haciendo con una mala intención, es una persona que es proactiva, que es apasionada, que es innovadora, es eficiente, y eso lo lleva a tomar esas decisiones impulsivas que están teniendo un impacto negativo en el equipo.
Las opciones que tendría yo sería hablarlo con el jefe de nosotros, porque es un compañero mío, hablarlo con el jefe mío y que el jefe se encargue como desentendiéndome del asunto. O podría tal vez discutir con Mario y reclamarle como en son de molestia, externándole que él está haciendo las cosas mal. Y la otra opción, que es la opción que podría elegir para la acción, sería hablar directamente con él. Pero viéndolo desde el tema de la compasión, sería hablar con él, reconocer que él tiene sus habilidades, que tiene buenas prácticas, que él está actuando con una buena intención para cuidar la reputación de la empresa. Invertir la carga de la culpa, para los que no han escuchado del término invertir la carga de la culpa, no es decirle, usted está haciendo las cosas mal, sino tal vez tus acciones están generando un impacto negativo en mí o en el equipo, en este caso, ¿verdad? Entonces, hablar de eso, ojalá que sea en privado, preferiblemente en persona, pero si no, por lo menos si es virtual con la cámara encendida. Y creer genuinamente que él no le está haciendo de mala fe. Yo creo que eso es algo que nosotros como personas fallamos mucho. Siempre estamos como siempre a la defensiva y siempre pensando que la persona me quiere hacer daño, pero no siempre es así. Entonces tenemos que empezar a ver la intención positiva detrás de las acciones de los demás. Como conclusión, tal vez yo lo que podría decir es que todos podemos ser el Mario en la vida de alguien, todos podemos ser un obstáculo en el trabajo de otra persona. Y a nosotros nos gustaría de que si se nos acercan a darnos feedback, que sea de una forma constructiva, de una forma positiva. Entonces, pensar que todos somos humanos, creo que es lo que hemos ido hablando durante todo el día, todos somos humanos, somos posibles agentes de cometer errores y aceptar esos errores y lógicamente ser compasivos a la hora de tratar de conversar sobre ellos. Muchísimas gracias. Gracias. Súper, súper bien. ¿Alguien más quiere? Rápidamente, tenemos 2 minutos, pero en 1 minuto, contarnos cómo procederían con alguno de los casos. ¿Estamos? Bueno. Les voy a contar qué pasó con Alejandra. 5 años después, yo ya había salido de la empresa, 5 años después me la topé en un supermercado. Y yo la vi, pero digamos, yo les estoy contando a ustedes qué fue lo que yo hice, pero ella no sabe. Y siempre es que Recursos Humanos no hizo nada. Recursos Humanos. Y entonces yo la vi y yo dije, ay, qué pereza, porque no quiero hacer como que no la vi, pero no sé si soy grata para ella. O sea, ella no sabe cuál fue mi rol en esto. Y entonces la saludé y ella se me acercó. Ay, bueno, es que hubo una parte importante que no les dije, pero bueno, no importa, no importa. Ya lo vamos a armar todo. Cuando yo estaba haciendo el despido con la supervisora, ella me vio a los ojos y ella me dijo, yo sé que usted sabe que esto es injusto. O sea, ella me lo dijo al frente de la supervisora. Y bueno, yo le cambié el tema, ya que está la carta y eso que les conté. Entonces me la topo en el supermercado y la saludo, pero como con reserva. Y ella se me acerca y me dice, muchas gracias. Yo sé que usted sabía que era injusto, que mi supervisora nunca me quiso. Pero gracias a usted, yo sigo ahí en esa empresa, me han dado 3 promociones y todavía estoy en esa empresa. Entonces me conmovió, la verdad, o sea, como que me fui y yo dije, porque no esperaba que esa pequeña acción tuviera un impacto en ella tan importante y que ella lo percibió, ella se dio cuenta que había tenido que ver con eso. Entonces, nuestras acciones hacen la diferencia, seamos esa persona que hace la diferencia. Lo bueno también se devuelve, no solo lo malo. O sea, hablamos de que lo malo y el karma, está bien, sí, pero lo bueno también, seamos nosotros esa semilla, seamos nosotros quien siembra esa semilla. Todas esas cosas que hacemos y decisiones que tomamos en el día a día tienen un impacto y a veces no sabemos si estamos cambiando la vida de una persona positivamente. Entonces, ese es el mensaje que les quiero dejar.
Si quieren descargar la presentación, aquí en este código lo pueden hacer, como el resumen de la presentación. Y por acá está mi tarjeta también. Listo, ya siento el... Gracias por acompañarnos en el Human Talent Forum, que fue organizado por Global Forums y patrocinado por Magnar. Hasta una próxima edición.